Estamos acá reunidos hablando de un tema bien importante, es este tema de toda esta lucha que hay entre el vegetarianismo, el veganismo, los omnívoros, el paleo. Entonces cada uno defiende su posición y cada uno se siente pues que es el dios del Olimpo porque está en cada uno de estos sitios. Entonces vamos a estar hablando aquí sobre cuáles son las realidades sobre esto. Hola para todos, yo soy el doctor Carlos Jaramillo, soy el autor del libro El Milagro Metabólico, que es un libro donde le enseñamos a las personas a cómo entender el metabolismo, pero también cómo poderlo corregir. Es un libro que ya está disponible en muchos países de América Latina, en Estados Unidos, y hemos recibido la gran noticia que ya va a estar disponible también en España. Hoy vamos a hablar de algo que es bien interesante y es por qué hay tantas personas o por qué hay tanta controversia hoy en día con el tema de si es mejor ser vegetariano o vegano, si es mejor ser omnívoro, paleo, keto, no keto, todas estas combinaciones, pero en general de por qué hay tanta cosa hacia el vegetarianismo y por qué también hay como tantas dudas pensando en que si yo sigo siendo omnívoro es malo o qué es eso. Entonces, vamos a partir de algo. Yo duré siendo vegetariano estricto 6 años y duré siendo vegetariano estricto no porque pensara que fuera mejor o porque iba así como a levitar o a estar más puro en nada, sino porque le fui perdiendo pereza primero a la carne roja. Cuando le cogí pereza a la carne roja empecé a cogerle pereza a comer pollo todos los días o tan seguido, entonces después me quedaba el pescado. Entonces después cuando me quedaba el pescado pues hay cosas del pescado que entre el pollo, la carne roja y el pescado el más tóxico de todos es el pescado, entonces ponerme a comer pescado todos los días como que me generaba un poco de duda y lo que hice fue darme un chance por 3 meses por ver cómo pues aprender sobre vegetarianismo para incluir además porque a mí no me gustaba comer ni frijoles, ni garbanzos, ni lentejas, ni nada de eso, entonces dije pues me voy a dar el chance de aprender sobre eso y me quedó gustando y lo mantuve por 6 años, pero de nuevo, no porque pensara que es mejor o porque absolutamente nada. Yo veo mucha gente confundida, mucho centennial confundido, mucha gente que se está volcando hacia eso, mucha gente que recibo en la consulta y me dicen, ay no doc, y pues yo aquí pues pensando para volverme vegetariano, vegetariana, pero pues ya estoy como en esa transición y les digo, ¿y por qué? No, pues porque es mejor, ¿no? Porque dicen que es mejor. No, o sea, no es mejor. O sea, lo que sí es algo que tenemos que ver es que hay muchas personas que les pasa o terminan viéndose un documental que tiene cero soporte científico, donde dicen mentiras, donde dicen cosas como que un steak tiene la misma cantidad de proteína que 1 o 2 cucharadas de mantequilla de maní, que uno dice, ¿en dónde? ¿En qué parte del universo pasa eso? O que una proteína es mejor que otra y eso, ya vamos a hablar de eso. O porque les dicen que comerse un huevo es el equivalente a fumarse 4 cigarrillos. ¿En dónde? ¿De dónde están sacando eso? O sea, ¿cómo van a comparar un alimento con algo que tiene cientos de carcinogénicos, cientos de tóxicos para el cuerpo? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde van a comparar eso? Pero pues como eso para la mente de alguien que de pronto no quiere investigar un poco más termina siendo como la revelación absoluta, entonces no, ya mañana me voy a volver vegetariano, me voy a volver vegano porque sí, o se metieron a clase de yoga y entonces ven que su profesor es así, todo flaco y todo pacífico y le dice, profe, ¿tú qué comes? Yo soy vegetariano. ¡Pum! Al otro día me quiero volver vegetariano. Entonces, ¿cuál es la solución con eso? No, pues saco la carne de mi vida y ¿qué hago? Entonces, pues empiezo a comer fruta, jugo de fruta, avena, quinoa, fruta, avena, quinoa, arroz y galletas, papa, sweet potato y todo, pues todo eso es vegetariano. Entonces hay mucha gente que empieza a comer vegetariano y se empiezan a enfermar, empiezan a subir de peso, les sale acné, les empiezan a doler las articulaciones, se les sube el ácido úrico, les da hígado graso, entonces dicen, no, pucha, ¿qué es lo que me pasa? Si es que yo pensé que me iba a volver vegetariano y me iba a funcionar. O le pasa a algunas personas que de pronto dicen, me voy a volver vegetariano. Y empiezan a incluir vegetales por primera vez en su vida, empiezan a incluir vegetales en su alimentación y dicen, no, es que mira, definitivamente empecé a incluir los vegetales y se me mejoró
el pelo, la deposición, empecé a tener deposiciones diarias y antes tenía un estreñimiento del demonio. Empecé a tener mejor piel, el pelo me volvió a crecer y yo les digo, ok, ¿y qué fue lo que hiciste? Me volví vegetariano. No. ¿Cómo comías antes? No, pues yo antes comía carne, arroz, papa y gaseosa y ahora como un gran platado de vegetales y lo acompaño de quinoa y de frijoles. Y le digo, pues definitivamente lo que te sirvió fue haber incluido los vegetales en tu alimentación. Pero para eso no necesitabas haberte vuelto vegetariano. Para eso no necesitabas haberte vuelto vegano. Eso lo podrías haber hecho habiendo seguido siendo omnívoro. Y ante todo quiero que quede claro un mensaje. Entonces, ¿eso quiere decir que ser vegetariano es un error? No, yo puedo ser vegetariano y ser un buen vegetariano. ¿Quiere decir que ser vegano es un error? No, uno puede ser vegano y puede ser un buen vegano, sin embargo, ser un buen vegano es difícil y es difícil especialmente por la proteína, porque hay que saberla equilibrar muy bien y hacia allá es hacia donde vamos. ¿Eso quiere decir que ser omnívoro es malo? No, ser omnívoro no es malo. ¿Comer carnes animales es malo? No. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y empecemos por las carnes animales, o digamos, ¿qué habría detrás de ser omnívoro? Tenemos que empezar por nuestra biología y es que llevamos 15 millones de años en este planeta y llevamos solamente 10.000 años siendo agricultores. Siempre hemos sido cazadores y recolectores y solo 10.000 años siendo agricultores. El modelo de ser vegetariano o de ser vegano en el modelo ancestral habría sido un modelo absolutamente imposible. Entonces, ¿eso quiere decir que para eso está hecha nuestra biología? No. Eso quiere decir, entonces ahora miremoslo desde nuestro intestino. Nuestro intestino es tan largo como el de los gorilas o como el de las cebras o como el de las jirafas, que pueden estar comiendo ramas todo el día y es un intestino muy largo porque además como están comiendo todo el día necesita una gran extensión para poder asimilar todos los nutrientes para sacarlo de ahí, pues no tenemos ese intestino así de largo. O es tan corto como el de los felinos, que es muy cortico porque ellos comen proteínas enteras, por lo que son carnívoros, pero tienen intestinos cortos para que esas proteínas no entren en putrefacción dentro del intestino y ellos la eliminan rápido. Nuestro intestino es intermedio. Entonces eso nos tiene que dejar también la forma de pensar de decir, si nuestro intestino es intermedio, pues eso quiere decir que nosotros debemos combinar un poco de las dos. Debemos combinar tanto fuentes animales como fuentes vegetales. Desde ahí, desde nuestra biología y desde cómo estamos hechos, digamos que ahí ya se empiezan a dar la mano. Y ya empezamos a darnos cuenta de diferentes cosas. Que si la carne roja es mala, no, la carne roja no es mala. Hace poquito salieron unos artículos diciendo, hace como un par de años, que la carne roja producía cáncer. No, la carne roja no producía cáncer. La carne quemada produce cáncer. La carne llena de nitritos, que es la que está en todos estos embutidos, de todas las formas de embutidos, incluidos los vegetarianos, eso sí que produce cáncer. Pero cuando es carne roja de ganado alimentado con pasto, no tiene ningún problema. Además, el ganado que tenemos en la mayoría de los países de Latinoamérica, a excepción de Argentina, que en Argentina se utiliza mucho cereal, la carne argentina es muy buena, pero tristemente hay sitios donde les están dando muchos cereales, pero el resto del ganado, lo normal que uno casi siempre consigue, es ganado que come pasto. Aquí no hay dinero para ponerle a los animales a estar comiendo cereales. Que si el pollo es malo, no, pero uno tiene que tratar de buscar que sea pollo que no coma cereales, porque si come cereales, pues es un pollo que toda su información es transgénica y yo me voy a terminar comiendo eso. Pero si es pollo que come lombrices, semillas de lo que está en el piso y todo, pues es maravilloso. El pescado es algo que uno sí debería dejar de vez en cuando, pues también por el grado de contaminación que pueden tener, pero no vamos a hablar a fondo del pescado. Y sobre las proteínas vegetales, ¿qué es lo que pasa? Las proteínas vegetales nunca vienen enteras. Cuando la gente dice, no, es que yo como frijoles en el almuerzo y esa es mi proteína, los frijoles se quedan cortos en la cantidad de aminoácidos que tienen. Mientras que los aminoácidos son como esos ladrillos de donde se forman las proteínas. Cuando uno tiene una cadena suficiente de aminoácidos, pues de ahí es que se forma una proteína. Pero cuando las fuentes animales, casi siempre lo que uno come es músculo, pero uno debería comer músculo, la gente le tiene pavor a la grasa o pavor, pero en eso es donde hay mucho complemento y por eso hay proteínas como el caldo de huesos que tiene algunos balances diferentes de aminoácidos que son muy buenos. Pero ahí digamos que en las fuentes animales los aminoácidos vienen completos, en las vegetales no. Entonces cuando la gente se come un platado de vegetales y unos frijoles y se acabó, no va a llegar nunca a los requerimientos de aminoácidos porque uno tiene más o menos 20 aminoácidos, de los cuales hay unos que se llaman los aminoácidos esenciales. Esenciales quiere decir que yo me los tengo que comer en mi alimentación porque no los voy a fabricar y no los voy a conseguir directamente en mi cuerpo. Si yo solamente como frijoles, no voy a conseguirlos. Si yo pienso que comiéndome porque alguien me dijo que comiéndome la quinoa, entonces eso es una proteína buenísima, eso no es verdad. ¿Cómo llego yo a ser un buen vegetariano? El día en que
aprendo a calcular cuánta proteína necesito para mí, que para eso pues también yo tengo ahí videos en el canal donde uno cómo puede aprender a calcular la proteína, pero entonces yo entiendo, los frijoles me aportan una parte, pero yo lo puedo complementar con brócoli, lo puedo complementar con un poco de arroz para que el arroz me termine de complementar esos aminoácidos que me hacen falta, pero al mismo tiempo me voy a comer unas almendras que también tienen una buena fuente de proteína, pero también le voy a mezclar hongos o algún tipo de champiñón, algún hongo diferente. Entonces ya cuando yo empiezo a complementarlo de diferentes fuentes, es que yo puedo reunir todos los aminoácidos con una cantidad de proteína adecuada, pero si no, voy a quedarme corto. Y si me quedo corto en proteína, más o menos se calcula, porque eso no es una regla absoluta, que por cada gramo o 2 gramos de proteína que a mí me falten en mi dieta, yo voy a estar buscando 14 de carbohidratos. El problema es que esos 14 de carbohidratos no son 14 de brócoli. Uno no sale de, me está faltando algo, una zanahoria a esta hora. No, uno sale a buscar panadería o las cosas por las que usualmente va a estar buscando, papas. Entonces lo que le termina pasando a los vegetarianos es que como no entienden que el mensaje es claro, y es que lo único que tiene que cambiar entre un vegetariano y un vegano y un omnívoro, lo único que cambia es la fuente de proteína. Lo único. ¿Qué es lo que la base que todos los seres humanos deberíamos comer? Vegetales. Entonces cuando la gente dice alimentación plant-based o basada en plantas, es que la alimentación de todo el mundo debería ser basada en plantas. ¿Pero eso quiere decir que debe ser únicamente en plantas? No, no necesariamente. Los omnívoros, los vegetarianos y los veganos, ¿cuántos vegetales deben comer? Los mismos. Los omnívoros, los vegetarianos y los veganos, ¿cuántas grasas saludables deben comer? Las mismas. Las grasas saludables de las fuentes que ya hemos hablado, aguacate, coco, nueces, semillas, olivas, del huevo, del salmón, del cacao. Que yo soy vegetariano, pues no comas salmón, ahí tienes el resto de las fuentes, pero deben ser las mismas. ¿Cuánto es la cantidad de proteína? La misma, solo que tú escoges que sea de vegetales y yo voy a escoger que sea de animales. Eso es lo único. Pero tanto yo debo saber cuánto me voy a comer como tú también debes saber cuánto te vas a comer. Eso es lo único que tiene que cambiar. No es mejor ni el uno ni el otro. Pero si yo voy a elegir ser vegano o si yo voy a elegir ser vegetariano, yo tengo que saber que esas fuentes de proteína tienen que estar combinadas, que tengo que estar llegando a todo el perfil de aminoácidos y una vez ya conseguido el perfil de aminoácidos, debo estar llegando a la cantidad de proteína que necesito. El resto no cambia. Y ahí es donde deja de haber pelea y ahí es donde todos vuelven a converger exactamente en el mismo punto y ahí es donde ya deja de haber toda esa riña. Y además tenemos que entender una cosa. Yo volví a ser omnívoro porque quise, no porque hubiera dicho como estado sufriendo por un tiempo por la carne. No, el día que me dieron ganas de volver a comer carne, fui y me la comí y no pasa absolutamente nada. De nuevo, estoy honrando mi biología para lo que estoy hecho. Pero los seres humanos, si alguien va a ser omnívoro, debemos entender, volviendo al intestino, que si mi intestino es intermedio, yo debo combinar las dos fuentes. Y algo que es muy importante es, o que uno podría hacer es, la mitad de mis fuentes de proteína, consumirlas de fuentes vegetales, la mitad de mis fuentes de proteína, consumirlas de fuentes animales, y ahí sí que se acaba la pelea porque los vegetarianos y los omnívoros se vuelven a dar la mano, entendiendo que si yo soy omnívoro, la mitad del tiempo tengo que aprender sobre vegetarianismo y la otra mitad del tiempo, siendo omnívoro, sobre esas fuentes de proteína animal. La pelea es que no hay pelea. La pelea es que ¿quién tiene la razón? Todos. Que uno debería comer basado en plantas, sí, pero no únicamente con plantas. Y que si yo quiero ser vegetariano, debo aprender a ser un buen vegetariano o un buen vegano. Si me está costando trabajo llegar a estas fuentes, debo complementarme con proteínas que vengan en polvo de muy buenas fuentes. Yo todo el tiempo que fui vegetariano siempre me complementé con proteínas, incluso todavía los días que como vegetariano, que lo hago más o menos el 60% del tiempo, esos días me complemento con proteínas que son de muy buenas fuentes para llegar al perfil de aminoácidos que sea mucho más fácil y como a mí me gusta levantar pesas, pues para que la cantidad de proteína la pueda hacer bien. Entonces al final, esa es toda la pelea, eso es todo el cuento. Bien, espero que les haya gustado este video. Es una discusión que he recibido y que oigo todo el tiempo y es como un gran aspiracional de muchas personas, entonces no hay discusión. Todos tienen la razón y todos tenemos que aprender ante todo a tener una buena alimentación, un buen balance. Y ya sabes, si te gustan estos videos, por favor, dale like al video, suscríbete al canal y una vez te hayas suscrito, por favor, activa la campana para que seas el primero en recibir notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video. Un abrazo. Quiero contarles que estamos lanzando el canal en inglés.
Muchas personas nos han pedido esta información en inglés, que sea la misma información cercana, pero para personas que no saben hablar español. Entonces quiero invitarte, así no vayas a ver los videos en inglés, quiero pedirte por favor que vayas al canal en inglés y te suscribas, porque una vez te suscribes y activas la campana, va a hacer que los seguidores iniciales crezcan y eso va a hacer que muchas personas que pueden tener la misma enfermedad que tú tienes, pero que no saben hablar español, empiezan a encontrar los videos que hemos hecho en inglés y así ellos pueden recibir exactamente esa misma información y pueden aprender a sanarse desde casa y pueden aprender que la mejor medicina es enseñarle a la gente a no necesitarla.